Construir un buen gobierno implica la apertura de su actuación al escrutinio público a través de mecanismos que garanticen a los ciudadanos accesibilidad total al ejercicio de la función pública e impulsen esquemas de corresponsabilidad en la elaboración de políticas públicas encaminadas a la formación de una conducta ética en el funcionamiento administrativo, transparencia en la asignación y el manejo de recursos públicos, así como la rendición de cuentas de acuerdo a las metas establecidas en el corto, mediano y largo plazo. Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el ejercicio de la rendición de cuentas, con el propósito de disminuir los niveles de corrupción y recuperar la confianza en las instituciones. Para ciudadanos en participación activa, CEPAC, como parte del colectivo Sintra, la transparencia es todo ejercicio de gobierno y de la clase política de cara a los ciudadanos, lo que implica que las acciones, decisiones y recursos que se utilizan por parte de los gobernantes se encuentran documentados y accesibles a cualquier persona de manera permanente, sencilla y expedita, sin necesidad de ser requerida. Lo anterior conlleva a que todos los gobiernos y entidades públicas mexicanas lleven a cabo una transparencia proactiva, es decir, más allá de lo que obliga el marco normativo y atendiendo las necesidades de información de los ciudadanos. En el ámbito de los congresos locales se posee la herramienta Sintra Legislativo, que se inició en aplicarse en el 2011. El día de hoy estaremos informando a los medios de comunicación y al público en general los resultados obtenidos en la evaluación al H Congreso del Estado de Chihuahua y las áreas de oportunidad encontradas. Sean todos ustedes bienvenidos. Bien, muchísimas gracias, Hugo. Bueno, a continuación les voy a compartir una presentación. Carlos, aquí es tu intervención. Déjenme les comparto pantalla rápido. Sí, claro. Y para que nos presentes lo que es la herramienta. ¿Ya pueden ver ahí en la imagen, en la pantalla la imagen de la presentación, Carlos? Sí. Ok, muy bien. Déjamela. Pongo por acá. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Pues bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta red de prensa importante porque se van a tocar temas trascendentales. La verdad es que son temas que son importantes tocar y qué mejor que hacerlo en compañía de todos ustedes. Como lo mencionaba Hugo, ¿no? Nosotros somos el CEPAC. El CEPAC pertenece a un grupo colectivo denominado Sintra, Ciudadanos por Municipios Transparentes, que es la red de organizaciones en materia de transparencia más grande en el país. Cuenta con presencia en 18 de los 32 entidades federativas y lo que hacemos es aplicar la metodología que ellos diseñaron y que ellos desarrollaron, ¿no? Se denomina la herramienta Sintra, en este caso legislativo. ¿Y en qué consiste la metodología como tal? Bueno, un grupo local evalúa al Congreso o al municipio, en este caso el Congreso, en cualquier momento y tiempo determinado, sin necesidad de darle aviso en esa instancia al ente que se va a evaluar, que se va a realizar este diagnóstico, ¿no? De información. Después, una vez que ya se hizo la evaluación, se le presenta al ente evaluado los resultados para que ellos puedan en un momento dado hacer una retroalimentación o que puedan subsanar omisiones, ya sea que por nuestra parte no encontramos o bien que ellos no subieron. La intención siempre es que haya o que exista una transparencia proactiva, ¿no? Es decir, que los congresos hagan de más de lo que marca la ley sin necesidad de que esté alguien atrás de ellos. Sin embargo, pues también somos conscientes de que muchas veces esto se complica y hay que estar pendientes de la información y estar pendientes de que se cumplan con estos requerimientos. Una vez que se hace la etapa de subsanar omisiones, se hace esta tercera, cuarta etapa, que es la de presentar los resultados a los medios y posteriormente, pues ya se da una retroalimentación final con el ente evaluado, en este caso con el Congreso, ¿no? Héctor, si le puedes dar, por favor. ¿Qué es lo que hacemos nosotros o qué es lo que hace la herramienta Sintra? La herramienta, es importante decirles que no es una encuesta, o sea, nosotros no vamos con el ente obligado, con el sujeto obligado a preguntarle en dónde está la información o si tiene la información que se debe de actualizar. Como todos saben, la ley de transparencia exige a todas las dependencias gubernamentales, a cualquier nivel, que tengan ciertas
acciones, cierta información dentro de su portal de transparencia actualizada cada trimestre. Entonces, lo que hacemos nosotros es revisar que esta información esté. Es un inventariado de hechos y acciones lo que hacemos. No es una encuesta. No vamos a preguntarle en dónde está la información o si la tienen o por qué no la tienen. Simplemente es un vaciado y un concentrado de información que si se tiene según los criterios que nosotros determinamos, bueno, se tendrá por cumplida. Si no, definitivamente se tendrá como una omisión y tendrán el tiempo para subsanarla posteriormente. Héctor, por favor. ¿Y qué es lo que se evalúa? Se evalúan dos grandes campos, ¿no? Información a la ciudadanía y los espacios de comunicación legislatura, sociedad. ¿Qué implica la información a la ciudadanía? Pues bueno, es la integración y la estructura propiamente del Congreso. ¿Cuál es el desempeño legislativo? Las asistencias, las inasistencias, si hay faltas, si se reunieron los plenos, si se reunieron las comisiones. Es toda la parte de cómo funciona el Congreso en lo general. La documentación legislativa, es decir, que existan las iniciativas, que esté publicado, que sean en un formato abierto para el público, que cualquier persona pueda acceder a ellas, que no están resguardadas. El bloque de gastos, pues propiamente son todas las erogaciones que hace el Congreso. Administración, definitivamente también otro bloque interno del Congreso, cómo se administra y qué funciones tiene cada uno de los departamentos internamente. El control interno, si existe un órgano o no sancionador a las acciones y a las actitudes y a las quejas que puede interponer algún tipo de ciudadano ante una autoridad. Y la vinculación ciudadana y el acceso a la información pública, ¿no? Vinculación ciudadana, de qué manera se puede, de qué manera el Congreso tiene una relación directa con la ciudadanía. Y pues el acceso a la información pública es que existe un módulo de información, que se pueda presentar una queja, ya son cuestiones un poco más técnicas en el tema de transparencia y acceso a la información pública como tal. Son 45 variables en general lo que se revisa, son 45 reactivos, por decirlo de una manera, y ese es el inventariado de información que se hace. Mencionarles también que la herramienta SIMPRA, si bien sí hace alusión a la ley de transparencia y acceso a la información pública a nivel nacional, también va más allá. Es más proactiva y exige cosas que no están en la ley, pero que son igual de importantes atendiendo a tratados internacionales de los cuales México es parte. Entonces, no estamos hablando de que estemos pidiendo cosas que se nos ocurrieron o que estamos inventando. Por favor, Héctor. Y ahora sí, yendo un poco más de fondo ya a lo que es la herramienta, a platicarles cuál fue la evaluación y cuál fue el resultado, sobre todo de la evaluación que se realizó. Del 100% de la información que el Congreso debe de tener, con la que debe de contar por ley y por tratados internacionales, tiene un 83.4 de la información. O sea, su calificación es un 83.4. Es decir, si le damos a la siguiente, por favor. De los bloques que les platiqué ahorita, así es como se integran y así es como se dio el nivel de cumplimiento de cada uno de ellos. En integración y estructura, contaban con un 85.7 de la información. Desempeño legislativo, lo tenían al 100. Documentación legislativa tenían todo actualizado y dentro del portal. Gastos, igual. Administración, de igual manera, tenían toda la información. Control interno, tienen un 29.4% de información en cuanto a control interno de lo que requerimos y de lo que se necesita que se tenga ahorita en estos momentos. Vinculación ciudadana, un 52.2% y acceso a la información, un 100%. La verdad que lo que nos preocupa son control interno y vinculación ciudadana de una manera muy importante. ¿Por qué? Porque uno es el órgano garante de que una queja o de que un funcionario, servidor público del Congreso pueda llegar a tener un procedimiento de sanción o de investigación, es fundamental. Y actualmente no se tiene con esta parte, aun y cuando ya existe un reglamento para órganos de control interno. Fue expedido el año pasado y aún no está en aplicación dentro del Congreso. Entonces, es bien importante que el Congreso se ponga las pilas en este tema. Y en vinculación ciudadana, pues es realmente la manera en la que se hace sinergia, ¿no? De qué manera el Congreso es cercano a la ciudadanía. Y si hay un 52% de información, estamos claros de que falta mucho por hacer en este tema, porque el ciudadano no se siente cerca de sus diputados, no se siente cerca de sus servidores públicos y sobre todo de sus representantes, que es lo más peligroso y lo más delicado del tema. Por favor, Héctor. Ahora les voy a platicar y explicar rápido con una forma más sencilla de ver o de visualizar el cómo se estuvieron manejando atendiendo a las últimas 2 evaluaciones, de qué manera se manejó, se mantuvo la información.
En integración y estructura vemos que no hubo cambio. En desempeño legislativo no hubo cambio. En documentación legislativa hubo un incremento de 5%. En gastos hubo un incremento del 3% en la información. Administración y control interno se mantuvieron igual. Y en vinculación ciudadana, si bien se hizo un incremento de 5 puntos, realmente es sumamente preocupante que este sean los aspectos más delicados. Y la siguiente, Héctor, por favor. Este es un comportamiento histórico de cómo se han manejado las calificaciones del Congreso. En el 2015 tuvo su máximo histórico, por eso partimos desde esa calificación. El máximo histórico fue el 92.5, lo que le valió para ser el Congreso mejor evaluado en todo el país. Después hay un cambio de legislatura. En 2016 entra la legislatura 65ª, del 2016 al 2018. 2018-2020 es la 66ª, que es la actual. Y se nota también el desplome en el tema de transparencia, ¿no? Hubo una curva de aprendizaje, ahí se puede ver muy claro, que está ascendente, nunca ha dejado de ascender. Sin embargo, realmente estamos lejos todavía del histórico, ¿no? Estamos cerca de 9 puntos abajo del histórico, lo cual, si ya se logró una vez, no hay por qué no se tenga que volver a estos máximos, ¿no? A esos niveles de excelencia o esos niveles buenos para el tema de transparencia. Por favor, Héctor. Y aquí le voy a pasar el uso de la palabra a Juan Torres, a manera que les pueda explicar o definir un poco más cuáles son las áreas de oportunidad que logramos encontrar dentro de la herramienta, que son igual de importantes. Por favor, Juan. Gracias, Carlos. Las áreas de oportunidad. En el bloque de integración y estructura, no presentan su declaración patrimonial, no presentan su declaración de conflicto de intereses, no presentan su declaración fiscal. Todos los servidores públicos y funcionarios pertenecientes al Congreso, por ley, están obligados. Dentro del bloque control interno, creación de un órgano de control interno o de una contraloría interna que tenga facultades en materia disciplinaria y de auditoría, ya sea financiera, administrativa o de desempeño del personal, así como conocimiento e imposición de medidas disciplinarias de manera interna. En el bloque vinculación ciudadana es contar con un órgano ciudadano reconocido por el Congreso a fin de que la conformación y funcionamiento del mismo queden debidamente reglamentados para que sea este el encargado de participar y vigilar la actividad propia del Congreso. Por otro lado, se espera que el Congreso pueda traducir al rarámuri la información más importante que genere. Finalmente, quiero agradecer al personal del Congreso y en especial al área de transparencia su atención e interés. El año pasado fueron el Congreso mejor evaluado y aunque este año aún no se cuenta con el ranking nacional, estamos seguros de que seguirán en muy buenos lugares. Héctor. Muchísimas gracias, Juan. Compañeros, pues bueno, yo creo que es el momento de que si tienen alguna duda, pregunta, lo hagan saber levantando su mano o si quieren ir poniendo aquí en el chat sus preguntas, las vamos resolviendo. Adelante si alguien tiene la intención de participar. Doctor. Sí, adelante. Me llamó la atención la frase, todos los funcionarios están obligados. ¿Qué ente los obliga? Bueno, yo sé que la pregunta es ambigua. No, pero para nada. A lo que voy es esto, ¿qué ente los obliga? Y en las observaciones que tenemos, donde no han presentado determinadas situaciones, como puede ser la declaración patrimonial u otras que se mencionaron, ¿qué consecuencias o a qué se sujetan al no cumplir con esta obligación? Totalmente, Ramón. Muchas gracias por tu pregunta. Te platico. ¿Qué ente los obliga? Más que un ente es
qué ley o qué legislación a la cual están atañados, ¿no? La Constitución Política de los Estados Unidos en su artículo 108 maneja de manera muy expresa que todos los servidores públicos deberán presentar su declaración de intereses, su declaración patrimonial. Y establece también en el mismo artículo, el 108, cada uno de los estados en sus constituciones locales determinará y especificará qué se entiende por servidor público. Entonces nos tenemos que ir a la Constitución de Chihuahua, ¿no? Por el orden jerárquico y la máxima de jerarquía. Nos vamos a la Constitución de Chihuahua y en su artículo 178 dice que funcionario o servidor público es toda aquella persona que desempeñe un cargo en la administración pública centralizada, descentralizada, desconcentrada, sin importar el orden jerárquico en el que esté catalogado, ¿no? O sea, si estás dentro de la estructura gubernamental, eres servidor público. Y ahí también establece de manera muy precisa, todos los servidores públicos deben presentar su declaración de intereses, de conflicto de intereses, perdón, su declaración patrimonial y su declaración fiscal. Y hay una legislación también general que también abarca a todo el país, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece también muy claro otra vez esta obligatoriedad, donde dice, todos los funcionarios públicos deben presentar su 3 de 3, que básicamente es esta parte, ¿no? Y ahí sí maneja las sanciones. La Ley General de Responsabilidades Administrativas dice, si no se cumplen las disposiciones de esta ley, pueden ser sanciones desde multas económicas, apercibimientos, juicio político para la inhabilitación del cargo. Entonces, no es cualquier cosa. El hecho de que el Congreso esté omitiendo una declaración patrimonial de conflicto de intereses y fiscal es un tema sumamente delicado. ¿Por qué? Porque se está violando la máxima legislación del país, que es la Constitución. Y lejos de eso, no es la primera vez que se hace esta omisión. Esta omisión ya ha tenido varios años de manera consecutiva en las que no se ha podido subsanar este punto. Y no es subsanarlo por subsanarlo, es subsanarlo para cumplir con la ley y con la máxima legislación en nuestro país. ¿Hay algún dato referente de que se haya cumplido precisamente esas sanciones a algún funcionario público o a un servidor público que no realizó el 3 de 3? Por la 3 de 3 no. Sí hay registros de juicio político e inhabilitación de cargos por otros motivos, pero por la 3 de 3 en Chihuahua, hablo de Chihuahua, no. ¿Por qué? Porque este sí es un procedimiento que se tiene que iniciar ante la Secretaría de Función Pública en primera instancia para que dé conocimiento al Congreso de que se empieza un trámite o una queja. Realmente la figura jurídica es la queja y posteriormente ya se inicia el juicio político como tal para sancionar a los funcionarios que no cumplan con la 3 de 3, que en este caso, si nos vamos a esa dinámica, Ramón, sería absolutamente todo el Congreso, el que no tiene, o sea, no hablo nomás de los diputados, hablo de todo el Congreso, el que no tiene su 3 de 3. Muchas gracias, Ramón. Gracias, Carlos. Bueno, aquí Martín Contreras nos pregunta respecto a la vinculación ciudadana, ¿cómo se mide? ¿En base a alguna encuesta o tiene un parámetro en transparencia? Tiene un parámetro en transparencia, o sea, realmente, como les manejaba, la herramienta lo que hace es un inventariado de información. Entonces, con vinculación ciudadana es realmente de qué manera podemos hilar o relacionar al Congreso con la ciudadanía. Uno de los temas importantes y que lo manejaba muy bien Juan ahorita es el hecho de decir, no existe un órgano ciudadano dentro del propio Congreso que vigile el actuar, las licitaciones inclusive. Hay muchas dependencias y hay muchos órganos que ahorita tienen consejos ciudadanos internos o consultivos ciudadanos que permiten esta retroalimentación o esta participación ciudadana, ¿no? Porque aquí también estamos hablando ya de un tema de participación, de rendición de cuentas y sobre todo de gobierno abierto, que el gobierno abierto es que el gobierno, vaya la redundancia, abra las puertas a que la ciudadanía participe y que puede estar controlando y vigilando lo que hace el Congreso. Al final de cuentas hay que recordar, son funcionarios y servidores públicos y ellos nos tienen que rendir cuentas a nosotros los ciudadanos y más los diputados que son nuestros representantes distritales. Entonces, ¿qué mejor manera de poder hacer esta sinergia que estando directamente influyendo en las decisiones, si bien no de índole legislativa, pero sí de índole administrativa? ¿Cómo se está manejando ahorita el Congreso? Gracias, Carlos. Juan, Hugo, si en algún momento quieren intervenir para hacer alguna acotación, adelante, nada más me lo hacen saber y les damos la palabra. Adelante, Hugo. Sí, de hecho yo quisiera, para que se entendiera un poquito el uso de la herramienta con respecto a la pregunta de Martín,
pues es precisamente eso, viene por ahí un reactivo que pregunta que si existe el Consejo Consultivo en este caso, y luego te pregunta cómo está conformado, cada cuándo se reúne, y así viene. Entonces, ante la inexistencia de pues te podrás imaginar que va perdiendo puntos en los siguientes reactivos. Es como funciona la herramienta para que lo tengan un poquito más claro. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Bueno, aquí Flora Chacón nos tiene una pregunta también. Nos pregunta, ¿cuál es la calificación de con esta calificación de 83.4, ¿en qué lugar se ubica el Congreso de Chihuahua a nivel nacional? Sí, ¿Flora? Flora. Sí, Flora, mira, la verdad es que nosotros no tenemos todavía el ranking nacional actualizado. El ranking nacional está en proceso de actualizarse. Sin embargo, nosotros consideramos que ya era importante salir a medios a exponer la calificación, aprovechando que el ranking nacional todavía está en la elaboración. En cuanto se tenga el ranking nacional, también se los haremos llegar a través de Héctor para tener todos un parámetro. En ediciones anteriores, te comparto, aún con el 81.9, que fue la calificación inmediata anterior, le bastó para ser el mejor evaluado a nivel nacional con esa calificación. Ahorita realmente no tenemos certeza en qué lugar va a quedar. Creemos que va a ser de los primeros. Sí creemos que va a ser de los primeros lugares. Sin embargo, esto no implica que estemos conformes con la calificación. Si bien es un trabajo importante el que se ha hecho, como lo dice Juan, y es reconocimiento para todos los funcionarios y servidores públicos del Congreso que sí van en una curva ascendente, últimamente muy planita, pero todavía ascendente. Todavía se puede dar mucho más. Y lo que estamos nosotros empujando y lo que vamos a empujar es que sea mucho más todavía los niveles de transparencia que se puedan lograr. Si ya llegamos a un 92.5, ¿por qué no igualarlo? ¿Por qué tuvo que bajar tan drástico la calificación, ¿no? De un 92 a un 60. Por el cambio de administración, por el cambio de legislatura, eso no debería afectar los procesos internos de transparencia. Entiendo que los diputados no tengan el conocimiento técnico cuando llegan, pero el personal sí. Entonces, esas son el tipo de cuestiones que no nos podemos seguir permitiendo como ciudadanos, que a los cambios de administración haya picos tan notorios en cuanto a la información, porque el único que sale perjudicado somos nosotros en no tener la información a la mano. Ahí Carlos Flora nos hace un comentario más, nos hace una pregunta. Nos dice, si el año pasado obtuvo la misma calificación de 29.4 en el control interno, ¿los diputados desprecian este tipo de evaluaciones? No la desprecian, la verdad es que sí son muy abiertos al recibirnos, son muy también proactivos en estar buscando que los estemos evaluando. Sin embargo, en control interno es un tema, en primera instancia, y hace tanto control interno como el órgano ciudadano que no se ha reconocido y la declaración patrimonial son tres reactivos o son tres situaciones que vienen arrastrando desde hace años el Congreso. Son años ya los que vienen arrastrando las mismas irregularidades u omisiones. Sin embargo, la parte de control interno, ellos manejaban que era muy complicado poder actualizarla porque había que hacer modificaciones reglamentarias, porque había que generar algún tipo de reglamento interno dentro del Congreso, modificar también la ley orgánica a fin de crear esta figura. Sin embargo, pues desde el 2017, si mal no recuerdo, ya existe el Sistema Nacional Anticorrupción. Y ese Sistema Nacional Anticorrupción obliga a todos los entes, y el sistema estatal, bajándolo aquí a Chihuahua, obliga a todos los entes gubernamentales a tener órganos de control interno. Entonces, ya son omisiones de un poco más complejas porque ya están obligados a hacerlo y no lo han hecho. Ahora, si me dices si lo desprecia o no, pues es un juicio de valor que no me quiero meter, pero definitivamente es algo que tienen que subsanar a la brevedad. Muchas gracias, Carlos. Contestado, Flora, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, compañeros. Aquí en el chat ya no tengo, pero si alguien de ustedes quiere abrir su micrófono, adelante. Disculpa, ¿tienen alguna justificación o comentario de los legisladores del por qué no presentan esa declaración de conflicto de interés y su declaración fiscal? ¿Hay alguna justificación para no hacerlo? Juan. Adelante, Juan. Si me permites. Ellos argumentan que se protegen
argumentan que precisamente son vulnerables al publicar en Internet estas declaraciones, por decir la declaración patrimonial y la fiscal, argumentan que pueden ser sujetos de extorsiones o de, qué sé yo, ¿sí? De quien vea esa información en Internet. Ese es su principal argumento que han dicho, y pues la verdad es que se les invita y se les dice pues que están expuestos a eso por ser figuras públicas, pero que finalmente tienen que cumplir con la ley. Sí, aunado a lo que dice Juan y complementándolo, es eso, ¿no? O sea, el hecho de que sea su justificación válida o no válida no exime tampoco que no tenga que cumplir con la legislación, con las leyes. Ahora, hay que recordar que hay dos tipos de declaraciones. Son las declaraciones de inicio, las declaraciones intermedias, bueno, tres, y la declaración final. Y lo que se intenta es eso. Un funcionario público cuando llega al ejercicio de su cargo tiene que hacer su declaración patrimonial para saber con qué llegó. Cada 6 meses tiene que presentar una intermedia para saber qué tiene. Y al concluir su encargo hace una final para saber con qué se fue. Entonces, realmente es un parámetro de rendición de cuentas y es lo que muchas veces no se entiende. No es porque queramos, la mayoría evidentemente de los ciudadanos, queramos saber qué tiene y con qué se va. Es simplemente saber si es lógico con qué llegas y con qué te retiras, con el ejercicio de tu función y las retribuciones que eso implica. Tiene que ser una medida lógica y equitativa. Si obviamente llega una persona que declara 0 y se va teniendo 100, pues no es algo acorde a lo que se pueda presentar, ¿no? Entonces, está en esta dinámica donde el funcionario y el servidor público, y no nomás me limito al Congreso, el funcionario en sentido amplio debe de entender que su función se la debe al pueblo, y al ser servidor público nos tiene que dar respuestas y nos tiene que dar una rendición de cuentas, y nosotros como ciudadanía tenemos que exigirla. Mientras no le exijamos, mientras no hagamos esta serie de acciones como las que hace CEPAC, como las que hacen otras organizaciones, difícilmente van a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque el funcionario se va a acostumbrar y se va a quedar en su lecho de confort. No me lo piden, yo no lo hago, ¿no? Entonces, es cambiar este chip, es cambiar este paradigma a fin de lograr que las cosas cambien, porque ya no estamos en un momento en el que podamos permitirnos más abusos. Y perdón, y abonando un poquito a lo que dicen Juan y Carlos, comentarte, Manuel, que en su momento, pues nosotros, no nada más como CEPAC, ¿verdad? Al final del día somos ciudadanos, y en ese mismo sentido, nuestra posición de ciudadanos, se los exigimos cuando estamos enfrente de ellos y que nos salen con este resultado y esta contestación. Igualmente, como tú lo pensaste, Manuel, así se los expresamos nosotros en la oportunidad que tenemos al estar frente de ellos. Muy bien, déjame revisar aquí en el WhatsApp. Tengo a René Medrano. Adelante, abre tu micrófono, René. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, un gusto saludarlos. Preguntarles a cualquiera que me quisiera contestar, ¿pudiera considerarse entonces que se estaría hablando de una ley muerta en el sentido de que no tiene una consecuencia real o no son atendidas las recomendaciones tanto de los ciudadanos como de este tipo de organismos, o cómo se puede dotar de dientes a esta normativa? Claro, René, ¿cómo estás? Gusto saludarte, amigo. La verdad es que no lo considero tanto una ley muerta. La verdad lo que considero es que a los ciudadanos nos ha faltado esa capacidad de querer exigir lo que debe ser. La ley es muy clara. Si se inicia el procedimiento de juicio político, va a llegar hasta la última consecuencia, o sea, va a desahogar hasta el momento en que salga una resolución en el que ya se determine el grado de sanción o si existe o no una sanción determinada, ¿no? Pero es realmente eso, es el hecho de que el ciudadano común, como somos todos nosotros, no va a ejercer sus derechos. Y mientras estas cuestiones, insisto, no cambien, difícilmente la situación también se va a modificar, René. Realmente yo creo que hay una apatía muy grande por parte del ciudadano en los temas de gobierno y sobre todo en temas de rendición de cuentas. Sí quieren que le rindan cuentas, pero quieren que le rindan cuentas de manera proactiva. Debería ser lo ideal. Pero si no es así, debemos estar impulsando y nosotros ser
esos dientes que dices tú para si detectamos una omisión o detectamos una irregularidad tan grande como son estas, poder levantar la voz y que tenga una consecuencia. Abonando también, René, es un proceso, somos parte de este proceso. Es un proceso el estar tocando puertas, el estar empujando las iniciativas, el estar buscando que se cumplan con este tipo de situaciones un poquito más delicadas y difíciles. Es solo no quitar el dedo del renglón y que sigamos, ¿verdad? Ustedes, los periodistas, en este sentido, pueden ayudarnos mucho empujando este tipo de iniciativas, abonando en los argumentos y simplemente pues estando al pendiente de que todos los funcionarios cumplan con ello. Hay muchos funcionarios que cumplen, la verdad, pero como este caso, hay muchos otros que no lo hacen. Gracias, Juan. Martín, ¿quieres abrir tu micrófono o hago la pregunta tú, como tú quieras? Sí, Adelante. buenos días. Bueno, pues siguiendo, yo insisto con la vinculación ciudadana porque, bueno, pues es un aspecto delicado, grave. Estos índices significa que no están haciendo caso a la ciudadanía. Si así es, tenemos representantes a un 50% o menos. ¿Es algo grave o cómo se considera? Para nosotros, siendo un organismo ciudadano, es algo grave. Es algo grave el hecho de que no se esté contando con mecanismos, porque no es tanto que no hagan caso a la ciudadanía, es que no cuentan con los mecanismos necesarios para que el ciudadano se involucre, no abren las puertas del Congreso para que el ciudadano pueda estar participando dentro de la toma de decisiones, no legislativas, insisto, ¿no? Porque ahí sí nos vamos a meter en un tema que no va, pero sí en las decisiones propias del Congreso, estar vigilando sus compras, sus adquisiciones, sus licitaciones, el saber qué es, por qué se está interpretando de cierta manera las cuestiones, que existe el órgano de control, darle seguimiento al órgano puntual de control, a las sanciones, o sea, que el ciudadano esté inmerso en toda la dinámica del Congreso. Ahora, si no le interesa o no a los diputados o al Congreso, yo creo que eso habría que directamente sí checarlo con ellos, Martín. Personalmente creo que sí tienen el interés, sin embargo, no han hecho las cosas, ahora sí que vamos a decir, por el motivo que sea, ¿no? Independientemente está mal y es lo que hay que seguir observando, que hagan lo que se tienen que hacer. Gracias, Carlos. Gracias, Martín. Pues, compañeros, todavía damos espacio para una pregunta más. Si alguien quiere intervenir. Ahí te Adelante. acaban de hacer una ahí por escrito. Sí, nos dice Reinaldo Domínguez. ¿Todo este ejercicio llega a las oficinas de la Secretaría de la Función Pública? Estamos en proceso la verdad es que lo hemos discutido mucho, aunando al tema que decía ahorita su compañero René Medrano, es un tema que hemos trabajado mucho, que hemos estado insistiendo mucho en ver la posibilidad de meter todas estas quejas a la función pública. En una primera instancia no era posible por la cuestión de que no había las manos suficientes para hacer las denuncias y las quejas respectivas. Ahorita el CEPAC, desde inicio del año, está en un proceso de transformación, en un proceso de reestructuración bastante importante, en el que ya tenemos muchas más manos que nos puedan ayudar y que podemos hacer este tipo de diagnósticos y que sobre todo podemos hacer una consecuencia jurídica. Entonces, sí está sobre la mesa presentar todas estas denuncias y todas estas quejas ante la función pública. Gracias, Carlos. Juan, Hugo, ¿quieren hacer algún comentario? Sí, nada más, pues yo agradezco mucho este tipo de escrutinio que hacen ustedes al trabajo de nuestro. Y vaya, podríamos pensar, luego dices un 83%, si lo manejas como tal, pues se ve muy buena calificación. Y más aún si luego la comparamos con otros congresos, ahorita no tenemos, como les dijeron, la actual, pero el año pasado, el anterior, digamos, pues que son el número 1 y podría pasar la información como tal. Pero es muy importante estos escrutinios que nos haces, Martín, y esas indagatorias, porque pues son un par de cosas muy importantes para la ciudadanía en lo que está fallando. Entonces, sin decir, nosotros hemos visto el trabajo que ustedes hacen y lo respetamos mucho. Se nos hace muy, muy interesante cómo lo desmenuzan y así que salga, ¿verdad? Gracias, Hugo.
Le agradecemos también la presencia aquí del resto de los integrantes que conforman también CEPAC. Algunos están aquí. Miguel Barragán, Alonso, saludos. Bueno, compañeros, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, pues para dar por cerrada esta rueda de prensa. No sé si alguien de ustedes quiere hacer un cierre. Carlos, Juan, Hugo. Pues agradecer nada más a todos los periodistas, a todos los medios, agradecer ampliamente su participación, su interés en nuestro trabajo y como siempre pues estamos cerca de ustedes. Hugo. Igualmente, muchas gracias a todos y a ustedes también, equipo, muchas gracias por el trabajo que tienen constante. Dale, pues también muchísimas gracias a todos. Ojalá nos puedan ayudar a replicar esta información. La verdad es que es muy importante el trabajo de ustedes para que esto se divulgue y se difunda de una manera más importante y llegue a los oídos de los ciudadanos y llegue a los oídos de quien tenga que llegar. Nosotros por nuestra parte haremos lo propio, pero sí, créanme que sí los necesitamos. Entonces, pues muchas gracias por el tiempo que nos brindaron en esta mañana y como siempre seguimos a sus órdenes. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues gracias a todos. Sin más, nos despedimos y los esperamos en la siguiente rueda de prensa. Hasta luego. Buen día. Muy buen día, hasta luego. Bye. Gracias, buen día. Gracias, Meni, buen día.